Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: fíjense en esto. Si un padre de familia supiera que ahora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que le pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer y a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada llegará el amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Muchas personas todavía dicen: esto es mío. Mi familia, mi casa, mi vida, mi cuerpo, cuando en realidad nada de cuanto nosotros tenemos es verdaderamente nuestro, todo es de Dios y todo lo tenemos porque Él nos lo ha confiado, pero no es para nosotros, es de Él y nos lo ha confiado por un tiempo. Tú y yo vamos a tener que decidir si vamos a tratar a los demás, si vamos a tratar lo que nos ha sido prestado o lo que Dios nos ha confiado, si lo vamos a tratar como si fuera nuestro, como si nada más fuera nuestro, o podemos decidir respetar lo que Dios nos ha encomendado, tratándolo como lo que es, algo confiado y que Dios mismo nos lo ha confiado. Porque repito, todo es de Dios. Nosotros no somos capaces de crear nada en el sentido estricto de la palabra. Esto ya lo hemos comentado. Nosotros no somos capaces de sacar de la nada algo para traerlo a la existencia. Lo único que nosotros podemos hacer es transformar lo que Dios ha creado. Y porque lo transformamos, porque nosotros lo trabajamos, es que llegamos a decir: es nuestro. Pero hemos usado y hemos trabajado sobre lo que Dios ha creado. ¿En qué momento pasaría eso a ser nuestro? Sí, voy a poner un ejemplo para explicarme. Si yo pongo a alguien como administrador en un taller que yo tuviera, pongo a alguien de administrador, es mi taller, pero yo lo pongo como administrador y entonces él agarra unos tubos de mi taller, agarra unas llantas de mi taller, forma una bicicleta y queda una bicicleta bonita. ¿Ya es suya? Él la hizo. ¿Es suya? No es suya. Todo eso con lo que está hecho es mío. No es de él. Si las cosas fueran de él, será su bicicleta, pero todo lo que usó fue mío. Por lo tanto, esa bicicleta no es suya, aunque él la haya hecho. Si él piensa que porque él la armó tiene derecho a ella, cometería una falta, cometería un abuso de confianza, cometería un robo,
porque no pagó las piezas que utilizó para poder armar su bicicleta, y se le quitarían los privilegios a esa persona si está haciendo uso de lo que no es de él, sino que se le confió para que lo administrara. Si ustedes y yo vamos a contratar a alguien para que nos administre un changarrito, para que nos administre ahí alguna empresa pequeña, ¿es para que gane esa persona o para que ganemos nosotros la empresa? Es para que ganemos nosotros. Esa persona va a tener una ganancia, pero nosotros somos los que nos tenemos que llevar la mayor ganancia porque somos los dueños de la empresa. Así también todo es de Dios y es para la gloria de Dios, para la salvación nuestra, pero no para la gloria nuestra, porque nada es de nosotros. Nosotros nada más transformamos lo que Dios ha creado. Por eso toda la gloria es para Él. Todo lo que hagamos es por Él y para Él. A lo que sí tendría derecho esa persona es a que se le pague el trabajo que realizó para construir esa bicicleta. Eso sí tendría derecho a pedir una recompensa, una remuneración por su trabajo, pero la bicicleta no podría ser suya. Y así pasa con nuestro buen Dios, porque nosotros trabajamos en su taller o en su creación. Trabajamos en su creación y nos sentimos dueños de todo lo que nos fue amablemente confiado. El Señor nos ha tenido confianza, nos ha confiado algo muy valioso, demasiado valioso. Tenemos en el sagrario a su Hijo. El Señor nos ha confiado todo. Somos de la máxima confianza de Dios, pero no hemos respondido por querer ganancias, por querer la felicidad aquí y ahora. Todo, repito, todo es de Dios. Tu vida es de Dios. Tú no puedes decir, es mi vida y yo puedo hacer con ella lo que quiero. No es tuya. No la compraste ni la creaste tú mismo. Te fue dada. Y aquel que te la prestó, porque no te fue regalada para ti, sino que te fue confiada, es un valor, es una joya que Dios nos ha confiado, nuestra propia vida. Y como la vida es de Dios, entonces el Señor nos va a pedir cuentas de aquello que Él nos confió. De aquello que Él nos confió, todo. Te va a pedir cuentas de tu esposo, te va a pedir cuentas de tu esposa, porque aunque sea tu esposo o aunque sea tu esposa, no dejan de ser hijos de Dios. Te va a pedir cuentas de tus hijos, especialmente de aquellos que los bautizaron, porque los hicieron hijos de Dios. No los pueden ahora tratar como si fueran nada más hijos de ustedes, porque los hicieron hijos de Dios y ahora tienen que respetar aquel derecho que nuestro buen Dios tiene sobre esos niños, sobre esos hijos. Todo se nos va a pedir cuentas. Cómo usamos nuestro cuerpo, qué respeto le dimos a nuestro cuerpo y al cuerpo de los que nos rodean. Todo eso vamos a hacer, se nos va a tomar en cuenta los 5 sentidos, cómo usamos los 5 sentidos, el ver, el oír, cómo escuchamos, cómo usamos todos estos sentidos, cómo usamos las potencias que nos ha dado, memoria, voluntad, entendimiento. Si todo lo usamos para nosotros, para nuestro placer, para nuestra felicidad, o todo lo usamos para buscar la gloria de Dios. Ahí al final de nuestra vida mucho se va a tener que ver, vamos a dar cuenta de todo, absolutamente de todo. Nada nosotros debemos usar como si fuera nada más de nosotros. Aparte de que en cualquier momento podemos ser llamados a dar cuentas, Dios no nos tiene por qué preguntar cuándo queremos morir, porque la vida es de Él, la vida es prestada, el cuerpo es prestado, todo es de Él, absolutamente todo. Por eso Él nos puede tomar lo que es suyo. La gente dice, ¿por qué me lo quitó? ¿Qué te quitó si lo que tomó era suyo? ¿Qué te puede quitar Dios? Que sea nada más tuyo. ¿Qué te puede quitar si todo es de Él? Él toma lo que es suyo, y muchas personas quedan resentidos con Dios o resentidas con Dios porque dicen que Dios les quitó, Dios les arrebató, cuando Dios solo tomó lo que era suyo, lo que nos había prestado nada más, lo que nos había prestado. Así es de que un día vamos a ser llamados a cuentas de lo que Dios nos ha confiado. El que se convierte se va a dar cuenta de que
ha vivido como un ladrón. El que se convierta se va a dar cuenta que ha vivido como un ladrón, ha vivido como si las cosas fueran suyas. Y nada es nuestro, nada es nuestro. Por eso hemos vivido como ladrones, arrebatándole a Dios lo que le pertenece, diciendo que las cosas son nuestras, siendo que son de aquel que las ha creado. Se nos va a pedir cuentas por eso de todo. Dichoso aquel que empiece caminos de conversión y pueda abrir los ojos y pueda darse cuenta de la realidad. Nada es suyo y nada tiene derecho. Entonces todo es de Dios y para la gloria de Dios. Si vive así, es un buen siervo que el Señor va a recompensar. ¿Por qué lo va a recompensar? Porque Él es bueno, no porque se lo merezca. Pero aquel que le haya robado, pues ¿qué recompensa puede recibir? Ese no va a recibir ninguna recompensa, sino un castigo. Un castigo que depende del mal que haya hecho, puede ser un castigo temporal o un castigo que pueda llegar a ser eterno, más cuando se le hace la guerra a Dios. Todo, entonces tenemos que cuidar todo. Todo lo que tenemos y todo lo que hemos recibido es prestado. Todo es una gracia de Dios para nosotros, repito, para su gloria y para nuestra salvación. Igual el bautismo es una de las más grandes maravillas, le he comentado, ¿no? Es más grande que la creación del universo. Es más grande que la creación del universo, que Dios agarre a una criatura infinitamente inferior a Él y la haga su hijo. Eso es muchísimo más grande que la creación del universo, que lo haga su hijo, que lo levante y lo pueda ver de cara a cara, de padre a hijo. Esto es impresionante, pero ¿qué hemos hecho con la gracia del bautismo? ¿Cuántas personas estarán viviendo la realidad de su bautismo? ¿Cuántas personas de la confirmación, la gracia del Espíritu Santo que se recibió, la Sagrada Comunión, las horas santas que tenemos, donde tenemos oportunidad de alabar a Dios, de adorarlo, de amarlo? Todo esto que se nos ha confiado, un día se nos va a pedir cuentas. Dice Jesús que al siervo que por falta de conocimiento haga lo que no debía de hacer, recibirá pocos azotes. Y el que sabiendo lo que es malo a los ojos de Dios lo haga, recibirá muchos azotes. Esto no quiere decir que es mejor no saber nada. Mejor no saber nada para así hacer de todo y recibir pocos azotes. Alguien podría llegar a pensar así, pero tenemos que tomar en cuenta que de aquellos hay algunos que merecen pocos azotes porque hicieron lo que no debían hacer, y otros terminarán en condenación eterna. No solamente en pocos azotes, depende lo que hagan. Hay muchas personas que no son conscientes del daño que están haciendo y van a recibir el castigo de acuerdo al daño que provocaron. Por eso todo pecado tiene consecuencias. Todo mal que hagamos lo vamos a tener que pagar. Haya sido por ignorancia o lo que sea, vamos a tener que pagar, aunque sea un castigo menor, pero todo lo vamos a tener que pagar. Si esto lo tuviéramos consciente en nuestra mente, todos los días tendríamos más paciencia con todos los que nos rodean, porque todo lo que hagas y sea injusto o hagas sufrir al otro, lo vas a tener que pagar, aunque tengas la razón. El que tenga la razón no te da derecho de hacer sufrir a nadie. Por tener la razón, no, pues ya tienes derecho de hacer sufrir a las personas que te rodean. Así de que al que haga, tenemos que tener cuidado, no decir, voy a mejor a no conocer nada para poder hacer más cosas y el castigo no sea tan grande. Puede llegar a ser eterno. Puede llegar a ser eterno. Recordemos que existe lo que se llama la ignorancia vencible y la ignorancia invencible. Por eso no todos son igual de culpables de aquello que no conocen. Hay personas que tienen una ignorancia en las cosas de Dios invencible. Por ejemplo,
unas personas que vivieran en lo más alto allá de una montaña, que nada más sus papás bajaran de vez en cuando a una ciudad y regresaran, no tienen contacto con nada, solo con la naturaleza. ¿Qué posibilidades tenían de conocer a Dios? Ninguna. Se les va a juzgar desde esa posibilidad. ¿Qué posibilidades tenían de saber qué es malo y qué es bueno? Ninguna. De acuerdo a eso se les va a juzgar, por eso van a recibir pocos azotes. Si hicieron algo malo, algo que mereciera un castigo. Pero si no sabe nada, una persona que vive en la ciudad y vive cerca de una iglesia, y si no vive cerca tiene carro, y si no tiene carro tiene dinero para ir, esa persona, si no conoce, es culpable de no conocer, porque no es una ignorancia invencible. La persona pudo ir y pudo buscar, tenía radio, tenía televisión, tenía internet, tenía muchos medios para conocer, y de todas esas cosas se le van a pedir cuentas. ¿Por qué no sabes si tú deberías de saber? Si tú deberías de saber, por eso los pecados son más graves todavía en los sacerdotes, porque el sacerdote sabe qué está bien y qué está mal con una mayor claridad. Puede saber qué es lo que está bien y qué es lo que estaría mal en su vida. Esto no quita las debilidades ni las tendencias. Uno se tiene que cuidar por eso. Por eso se debe de cuidar. Entonces hay ignorancia vencible y hay ignorancia culpable. Si una persona no le importó conocer cuál era la voluntad de Dios y por eso no la hizo, recibirá. Porque son dos cosas diferentes: el hacer el mal y dejar de hacer lo que Dios quiere que hagamos. No hacer el bien, sino dejar de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Lo que Dios nos pedía que hiciéramos. Son dos cosas que conllevan a un castigo. ¿Por qué? Porque si yo dejo de hacer el bien, algo que Dios quería que yo hiciera, yo como sacerdote tengo que alimentar el conocimiento de ustedes y tengo que llevarlos al amor a Dios. Por lo menos tengo que esforzarme en eso. Las mamás tienen que llenar el estómago de sus hijos. Tienen que darles de comer y tienen que saber qué pueden comer, qué no pueden comer, a qué son alérgicos, qué es lo que necesitan. Tienen que saber todo eso para poder ayudar a sus hijos. Y cuando son bebés, pues ahí andan sufriendo hasta atinarle, porque los niños no hablan, ahí andan sufriendo para atinarle, cómo hacerle. Bueno, cada quien tiene que trabajar en lo que le corresponde. Si ustedes, mamás, dejan de buscar qué es lo que le hace daño a su hijo, quién sabe si viva. Si no les importa si un tipo de leche les hace daño o no, quién sabe si sobrevive el niño. Quién sabe, puede ser que sí, puede ser que no. Si yo no les digo la verdad, puede ser que se salven y puede ser que no, pero si conociendo la verdad tienen más posibilidades de salvarse, y ustedes dándole un buen alimento a sus hijos tienen más posibilidades que vivan. Entonces dejar de hacer lo que tenemos que hacer, eso nos va a costar. Pero yo no sabía, podría decir una mamá, yo no sabía que mi hijo le dolía, le hacía daño la leche. Pues sí, pero le dolía la panza y lloraba. Tenías que haber buscado, tenías que haber buscado qué es lo que estaba pasando, tenías que haber pensado. Entonces, por eso, no solamente el pecar, sino el dejar de hacer lo que nos toca hacer. Dejar de hacer, por lo menos intentarlo, por lo menos intentarlo. A veces habrá que intentar jalar a toda la familia, no van a querer, tal vez no van a responder, pero tenemos que hacer el esfuerzo, tenemos que hacer el intento, tenemos que buscarle, tenemos que echarle ahí cerebro para encontrar caminos, pedirle al Señor que nos los muestre. Para todo esto, para evitar ese riesgo de condenación. Por eso es mejor saber cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, qué es lo que Dios no quiere que nosotros hagamos, y esforzarnos por hacer lo que Dios quiere, esforzarnos por dejar de hacer lo que a Dios no le agrada. Si tú necesitaras si tú necesitaras contratar a alguien para que administrara tus negocios, para que administrara lo que tú tuvieras, cualquier cosa, una pequeña tienda, lo que sea, si tú buscaras a alguien que para que administre lo que es tuyo, ¿qué cualidades buscarías en esa persona? Fíjense cómo cuando se va a pedir a alguien, que se va a contratar a alguien para que limpie la casa, se busca que tengan ciertas características.
desde la honestidad, el trabajo, el orden, la limpieza, porque todo eso es necesario, si no, no va a poder hacer su trabajo. Todo eso va a ser necesario. También Dios nos ha tenido la confianza a nosotros y nos ha dado todo a manos llenas. Vean, Jesús a qué distancia está de nosotros, está aquí en el altar, en el sagrario, y dentro de unos momentos va a bajar al altar. Vean a qué distancia Dios puso de ti lo que más ama. A qué distancia puso de ti lo que más ama el Señor. ¿Qué cualidades deberíamos de tener los bautizados? Santidad. Santidad es lo que deberíamos de tener. Y todos los que no tengamos la santidad, entonces no somos dignos de la confianza que Dios nos ha dado. Por eso le robamos la creación, le robamos a sus hijos, le robamos todo lo que podemos al Señor. Dice Jesús que el que no es fiel con lo que no es suyo, no se le confiará lo que sí es suyo. ¿Qué es de nosotros? Bueno, por el bautismo, por la gracia del bautismo, por los méritos de Jesús, es tuya la gracia, es tuyo el amor de Dios, por lo tanto es tuyo el cielo. Nosotros los bautizados somos herederos del cielo. Todo esto es infinitamente superior a las riquezas y placeres de este mundo. Esas riquezas y placeres de este mundo no son de nosotros. Todo lo de este mundo es prestado. Todo lo de este mundo fue confiado. Si tú administras bien lo poquito de este mundo que se te ha confiado, que no es tuyo, Dios te dará lo que sí es tuyo. Lo grande, el cielo, ese cielo que Jesús ganó para ti, pero ahora tú tienes que llegar a Él. El caminar hacia el cielo, eso depende de nosotros, eso ya no depende de nuestro buen Dios. Por eso, si nosotros somos capaces de administrar bien lo que no es de nosotros, lo que hay en este mundo, lo que tiene vida y lo que no tiene vida, todo lo que es de este mundo, todo lo que pertenece al reino material, si lo administramos bien, entonces el Señor nos confiará lo que sí es de nosotros por mérito de Jesucristo, lo más grande, el reino de los cielos. Si tú administras bien las cosas que son de Dios, Dios mismo se te dará. Es demasiado. Es hacer demasiado poco, aunque tengamos que sufrir mucho para esto. Es demasiado poco para lo mucho que vamos a recibir. Por eso cuando el Señor va a purificar a una persona porque le quiere permitir acercarse más, nadie se puede acercar a Dios si no ha sido purificado. Todos hemos pecado. Todos tenemos deudas en nuestro pasado todavía. Cuando el Señor quiere que podamos acercarnos más, nos tiene que purificar. Nos tiene que purificar. Si nosotros hasta esos momentos de purificación donde el Señor va a llevar a cada quien de acuerdo a lo que necesite, no todos van a ir al mismo desierto, ni todos van a vivir los mismos rechazos, no, cada quien es diferente y Dios va a permitir para purificarle de acuerdo a la persona. Eso que hace sufrir a una persona no hace sufrir a otro. Por ejemplo, por eso nosotros podemos decir, ay, por eso llora, que conociera lo mío. Pero si le preguntas a aquella persona y supiera lo que tú sufres, diría, por eso se preocupa, se preocupa de nada. Porque cada uno de nosotros es diferente y va a ser purificado de manera diferente. Cada uno de nosotros va a ser purificado de manera diferente. Entonces, hay que administrar bien incluso las enfermedades, incluso los dolores, incluso todas aquellas desgracias por las que tenemos que pasar. Todo lo que Dios llega a permitir, lo permite para nuestro bien. Hay que saber administrarlo, que le dé gloria a Dios y a nosotros nos vaya llevando por esos caminos de santidad. Nuestro buen Dios te va a escoger a ti solo si tú lo escoges a Él. Si tú no lo escoges a Él, te va a respetar. Te va a respetar y te va a permitir que desperdicies tu vida y que la avientes al infierno. A fin de cuentas, te lo va a respetar porque te dio la vida, te dio inteligencia, te dio memoria, te dio el discernimiento.
discernimiento, por lo menos sobre nuestra vida. El Señor nos ha dado, o la inteligencia, pues que le llaman, el Señor nos ha dado estas potencias, estas gracias, estos dones. Todo es para el servicio de Él, para la felicidad nuestra y para la gloria de Dios. No es para la felicidad de Dios, porque Dios ya no puede ser más feliz. Dios es es tan feliz, lo máximo que felicidad que se puede vivir, lo tiene Dios. Entonces no es para darle felicidad, sino solamente dar la gloria a Él. Y Él se goza con nosotros. Es impresionante, esto es impresionante, cómo el amor de Dios, cómo se refleja tanto en la vida humana, cómo la mamá se goza de ver a su hijo comer. No solo trabajar cuando ya están grandes, comer cuando son pequeños, se goza viéndolos comer, se goza viéndolos dormir. Dormir incluso puede ser un gozo para el corazón del papá, para el corazón de la mamá. Puede ser un gozo eso también para Dios en aquel que se abandona a Él. No le da mayor felicidad, le da la gloria y el Señor se goza viéndonos felices gracias a Él. Se goza el Señor en esto. Por eso, pues es una invitación que nos hace nuestro buen Dios hoy para que estemos atentos a nuestra vida, que no le estemos robando a Dios ni el tiempo de nuestra vida, lo que le corresponde a Él de nuestro tiempo, que no le estemos robando lo que es de Él en su creación, que tengamos conciencia, todo es prestado. Todo es prestado, todo un día lo vas a tener que entregar, absolutamente todo. Y ese día que lo entregues, tienes que buscar la manera de no quedar avergonzado, de no quedar avergonzado. Cuando una persona llega a hacer mal uso de su cuerpo, de cualquier forma, hay muchas maneras de hacer un mal uso del cuerpo. Cuando muera, va a ser como si tú a alguien le prestaras una casa para que viviera, porque ves que tiene necesidad, es una persona que tú quieres mucho y le prestas tu casa por un determinado tiempo, y cuando se acaba ese tiempo, entonces le pides que te devuelva tu casa y la ves casi destruida. Casi destruida, te vas a sentir defraudado, traicionado. Podemos nosotros llegar al juicio y cuando Dios nos vea se sienta traicionado, defraudado de la confianza que tuvo en nosotros. Por eso tenemos lo que nos reste de vida para poner las cosas en orden. Y no debemos ya de desperdiciar el tiempo. Tenemos que aprovechar todo para que todo dé la gloria a Dios y a nosotros nos acerque a nuestra salvación. Esta es la prudencia en la que el Señor quiere que nosotros vivamos. Pidámosle todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.